Wilfrido Vareiro Vargas y Rigoberto Vareiro Vargas, hermanos entre sí. El primero tenía 38 años, le decían Peloncho. El otro tenía 30 años, algunos lo llamaban Gordo. Ambos fueron los principales objetivos de la Secretaría Nacional Antidrogas, SENAT, y del Ministerio Público, en la operación que de hecho se llamó Hermanos y que se ejecutó el 29 de noviembre del año 2017 en San Pedro del Paraná. Aproximadamente desde el año 2013, durante el 2014, siguiendo en 2015 y fundamentalmente en 2016 y 2017, según la SENAT, operó en la ciudad de San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa, una de las mayores estructuras de narcotráfico de nuestro país. Una banda que proveía apoyo logístico a cárteles que traían cocaína de Bolivia y o querían enviar marihuana a Chile, Uruguay o incluso también a Argentina. El supuesto cabecilla identificado en aquel momento resultó ser Wilfrido Vareiro Vargas. Le decían Peloncho y utilizaba a su hermano menor, Rigoberto, como una especie de secretario u operador de la estructura. Luego de mover solamente marihuana, pasaron a las grandes ligas, a trabajar con cocaína. Empezaron a crecer económicamente, tanto ellos como gran parte de su familia. Montaron diversos negocios. Supuestamente explotaban el negocio arrocero. Eran además ganaderos. Tenían estancia, manejaban estaciones de servicio y tenían propiedades en alquiler. La familia Vareiro Vargas, si no era la principal, era una de las más ricas del municipio de San Pedro del Paraná. Su base de operaciones era la estancia de la familia, donde llegaron a montar incluso una especie de aeródromo privado. En ese punto, según los investigadores, los hermanos Wilfrido y Rigoberto bajaban cargamentos de cocaína y de marihuana. Esta premisa llevó a los investigadores a efectuar una incursión armada. Aquel 29 de noviembre del año 2017, un grupo comando de la SENAT asaltó por aire la estancia de la familia Vareiro Vargas en San Pedro del Paraná y al mismo tiempo también atacó otra estancia situada allá en el departamento de Alto Paraná, donde supuestamente también descargaba la droga cuando había muchos controles en el sur de Paraguay.
Las imágenes de la operación Hermanos de la Senat en aquel año 2017 fueron de las más impactantes en los últimos tiempos. Era prácticamente la primera vez que los organismos de seguridad enseñaban en primera persona cómo era un allanamiento antidrogas. El equipo táctico, aunque tomó todo el establecimiento, no pudo localizar a los objetivos: Wilfrido, alias Peloncho, ni Rigoberto, el menor, quien era apodado Gordo. Despejado. Salió una camioneta blanca aparte. Atento a esos aviones. Mira un poco si están así. ¡Eso! ¿Ah? Entre las evidencias incautadas, sí, la Senat presentó poco más de $500,000 en efectivo que Peloncho Vareiro Vargas guardaba en su estancia. También se incautó un cargamento de casi 1 tonelada de marihuana que estaba acopiada en el lugar, supuestamente lista para ser llevada al mercado del Río de la Plata vía aérea. Los hermanos no fueron capturados, ya que al menos Peloncho pudo escapar en una camioneta que fue seguida por los intervinientes, lo que provocó una balacera, tras la cual Wilfrido finalmente eludió el cerco. Rigoberto, el hermano menor, justo ese día aparentemente era el encargado de traer un cargamento de cocaína de Bolivia. De hecho, cuando estaban aterrizando en una estancia, se dieron cuenta de la operación y optaron por pegar la vuelta y huir de vuelta con la aeronave. Nunca se supo en ese momento dónde fue a aterrizar aquella máquina. Luego de 7 meses de la ejecución de la operación Hermanos en San Pedro del Paraná, donde el objetivo era la captura de Wilfrido Vareiro Vargas y Rigoberto Vareiro Vargas, finalmente el primero, Wilfrido, cayó detenido. Fue el 7 de junio del año 2018 cuando, amparado en una identidad falsa, se presentó en una churrasquería de la capital. Como si nada, él pretendía almorzar con un grupo de amigos. Cuando fue abordado por agentes especiales de la Senat, dijo ser un empresario arrocero y que estaba en la capital por cuestiones de negocios. Los investigadores ya lo conocían perfectamente. Sabían que se trataba de Peloncho, uno de los narcotraficantes más buscados de ese momento. Cuando finalmente fue descubierto y capturado, no tuvo otra opción más que reconocer su verdadero nombre. Efectivamente, Peloncho cayó detenido y a partir de ese momento, la operación Hermanos volvió a fluir como los investigadores esperaban. Wilfrido Vareiro Vargas estaba almorzando en compañía de 2 personas en una churrasquería en Asunción. Al momento de su aprehensión, el equipo de inteligencia de la Senat, conjunto con la Policía Nacional, también estaba tras los pasos de este capo narco, como lo conocen también, en la zona de San Pedro del Paraná, en donde se había realizado primeramente en noviembre del 2017 una importante intervención. Allí se había realizado un decomiso de una importante cantidad de marihuana y cocaína. En ese momento es cuando se habían dado a la fuga tanto Wilfrido como su hermano. Desde allí que lo están buscando. Se estaba trasladando justamente en 2 camionetas Toyota Hilux. Una de las camionetas contaba con orden de captura presumiblemente robada. Tenía también en su poder una cédula de identidad y una licencia auténtica, los documentos, sin embargo con el contenido falso. Estaba utilizando la identidad de Juan de la Cruz Valiente Escobar. Vamos a escuchar la nota con Francisco Ayala por parte de la Senat para contextualizar un poco más acerca de esta aprehensión. Estaríamos hablando de por lo menos unos $10.000 y más de 20 millones de guaraníes es lo que tenían en efectivo en su poder. Hablamos de
Eso es en forma primaria nada más, todavía no pudimos contabilizarlo bien. Tenemos 2 camionetas de la marca Toyota en la que se movilizaba él y otras 2 personas. Y bueno, aparentemente con un perfil bastante bajo, sin llamar mucho la atención, se estaban manejando por la zona de Asunción, esperando un poco de tiempo para volver a organizar su estructura. Solo un mes después de la captura del jefe narco Peloncho Vareiro Vargas en Asunción, la Secretaría Nacional Antidrogas dio otro golpe mediático importante en esta misma causa. Fue al detener a 2 de sus agentes especiales. Sí, había sido entre los propios antidrogas. Había gente que no solamente filtraba información a la estructura criminal, sino que aparentemente incluso la protegía. El que en aquel momento era el jefe de la oficina regional de la SENAT en el departamento de Itapúa, agente especial Ángel Manuel Almada Castro, y el que en ese momento era un personal de planta de la misma oficina, Enrique Arrúa Galeano, fueron detenidos e imputados después de que, según la Fiscalía, se comprobara que ellos no solamente filtraban información, sino que incluso ayudaron a escapar a los hermanos Vareiro Vargas. En aquel momento, el Ministerio Público informó incluso que había audios comprometedores en los que los agentes especiales prácticamente se alineaban a los hermanos narcotraficantes. Los 2, Almada y Arrúa, fueron recluidos en el penal militar de Viñascué, donde pasaron a guardar reclusión bajo la figura de prisión preventiva, aguardando el desarrollo de la investigación. La operación Hermanos se ejecutó en el año 2017 en San Pedro del Paraná. En 2018 cayó uno de los objetivos, Wilfrido Vareiro Vargas, alias Peloncho. Ese mismo año fueron capturados 2 agentes especiales de la SENAT que supuestamente daban protección a la estructura criminal. Pero de vuelta al año siguiente, en 2019, saltó otro feroz escándalo ligado a este mismo proceso. Resulta que los hermanos Vareiro Vargas tenían como una especie de pariente político al intendente de la ciudad vecina de Jesús de Tabarangüé, Hernán Schlender, del Partido Colorado. De acuerdo con una investigación de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía, el intendente de Jesús de Tabarangüé, pariente político de los hermanos Vareiro Vargas, lavaba dinero del narcotráfico en la municipalidad que dirigía. El 26 de septiembre de 2019, una frondosa comitiva de fiscales, policías y agentes especiales efectuó al menos 8 allanamientos en el departamento de Itapúa, concentrados principalmente en Jesús de Tabarangüé, en la municipalidad, y en San Pedro del Paraná, la base de operaciones de los hermanos Vareiro Vargas, que para ese momento uno de ellos estaba preso, Wilfrido, el otro estaba prófugo, Rigoberto. Una investigación dirigida inicialmente por la entonces fiscal Victoria Acuña, hoy ya retirada del Ministerio Público, ayudó a entender que supuestamente el intendente de Jesús de Tabarangüé, Hernán Schlender, tomaba dinero del narcotráfico de los hermanos Vareiro Vargas y los depositaba en la cuenta de la municipalidad de Jesús de Tabarangüé destinada a los recursos del FONACIDE. De manera totalmente atípica, antes que sacar plata de la municipalidad, este intendente metía esos fondos a la cuenta de la comuna. Pero ¿qué hacían con esa plata que la introducían a la cuenta bancaria de la municipalidad? El dinero después salía ya limpio a través de supuestas obras que pagaba la municipalidad a empresas constructoras. Por ejemplo, tramos de empedrados o de asfaltados que nunca se hacían. Coincidentemente, los que siempre ganaban las supuestas adjudicaciones de la municipalidad eran los hermanos Vareiro Vargas. Así, ellos metían a la cuenta de la municipalidad dinero del narcotráfico y lo recuperaban supuestamente como ganancia por obras que nunca se ejecutaban.
El intendente de Jesús de Tabarangüe, supuesto lavador de los hermanos Vareiro Vargas, llegó a ser procesado por el Ministerio Público e incluso acusado. Cuando la Fiscalía pidió juicio oral, el jefe comunal simplemente se esfumó, desapareció. Y actualmente, en el momento de la grabación de este material, se encuentra oficialmente en rebeldía, es decir, fugitivo. El que era su encargado administrativo llegó a ser condenado a 4 años de cárcel por el manejo desprolijo de los fondos de la municipalidad y el blanqueo de capitales del narcotráfico a través de supuestas obras financiadas por el FONACIDE, que en realidad se hacían con dinero proveniente del narcotráfico. El caso de los hermanos Vareiro Vargas tuvo de vuelta un capítulo muy especial 3 años después de aquella operación que hizo la SENAT en la estancia de la familia. El 11 de octubre del año 2020, cuando Wilfrido, el mayor, alias Peloncho, ya se encontraba detenido hacía 2 años, el hermano menor, Rigoberto, alias Gordo, desapareció repentinamente. Aquella mañana de domingo, cuando él oficialmente era un fugitivo de la justicia paraguaya, se reunió con un sobrino, Diego Daniel Osorio Acuña, a quien Rigoberto le pidió que lo acompañara a una reunión que supuestamente iba a tener con unas personas con las que iba a discutir temas comerciales. Efectivamente, Rigoberto Vareiro Vargas, cuando eso con orden de captura, y su sobrino Diego Daniel Osorio Acuña, se dirigieron hacia el centro de San Pedro del Paraná, en el vehículo que pertenecía a Diego. En un punto se encontraron con unas personas y luego simplemente desaparecieron. Ese mismo día, los familiares de Rigoberto Vareiro Vargas empezaron a recibir llamadas telefónicas y mensajes desde el número de Diego Daniel Osorio en los que les exigían un rescate de $50,000 para devolverlos con vida a tío y sobrino. Claramente se trataba de un caso de secuestro extorsivo, según la óptica inicial de los policías que tomaron intervención. Ahí nos manifestó de que el día domingo, en horas de la mañana, su hijo de nombre Diego Osorio, que es propietario del vehículo, desapareció de la zona de San Pedro del Paraná. Él mismo se encontraba en compañía de su tío de nombre Rigoberto Vareiro. Ambas personas se encontraban en el vehículo hasta que desaparecieron. Desde ese momento el padre de Diego no sabía más nada de su hijo hasta que ayer apareció el vehículo incendiado. Posteriormente tuvimos conocimiento de que hubo una denuncia formal ya en la Oficina Regional de Antisecuestro acá de Encarnación sobre la desaparición de las 2 personas. La fiscala de antisecuestro de Ciudad del Este, Zunilda Ocampos, fue la que dirigió aquella investigación del secuestro de Rigoberto Vareiro Vargas, el prófugo, y Diego Daniel Osorio Acuña, el sobrino del primero. El caso fue bastante atípico, ya que en principio hubo pedido de rescate, pero luego la situación terminó en una tragedia. Hola Iván, ¿cómo estás? Yo soy la agente fiscal de la Unidad Especializada de Antisecuestro y Antiterrorismo, designado para la región de Alto Paraná. Tuve algunos casos también en otros departamentos, entonces estamos ahí para contestarte tus preguntas. Se había denunciado en octubre del año 2020. Cuando iniciamos nosotros la investigación, habían encontrado un vehículo incinerado y los familiares habían comentado que ellos habían salido un día domingo para encontrarse con una persona para tratar de negocio. Eso es lo que ellos manejaban, ¿verdad?
y que el mismo día domingo ellos habían recibido por mensaje a través del número de una de las víctimas el pedido de $50.000 para que ellos sean liberados. Nosotros tuvimos intervención después de los 3 días que ellos estuvieron secuestrados, supuestamente, ¿verdad? Y cuando fue incinerado el vehículo de una de las víctimas. A partir de ahí nosotros iniciamos nuestras investigaciones y tomando datos, uno de los autores del hecho, porque está acusado, Fernando Araujo, alias Tractor, llegó en la casa de las víctimas, ¿verdad? En la casa de los padres de una de las víctimas y manifestó que le iba a apoyar en la investigación, que él fue el que se encontró con ellos el día domingo, siendo a las 8 y poco de la mañana, y que ellos tomaron un rumbo hacia la localidad de Yutú. Entonces los analistas, los investigadores del Departamento Antisecuestro se fueron hacia Yutú a tomar unas diligencias que se llama CDR y controlar un poco si hacia ahí se fue el número de las víctimas, porque nosotros ya manejábamos el número de las víctimas. Y no se constató que se fue a esos lugares, ¿verdad? Entonces quisimos volver a conversar con este Fernando, que se había ido en la casa de los padres de las víctimas, y él empezó a esquivarnos, ¿verdad? Manifestó que estaba en Misiones, después dijo que estaba en otra ciudad, y posteriormente yo, cuando tuve esos datos que no coincidía con sus manifestaciones, ordené la detención de él. Cuando conversamos con él, casi aproximadamente 2 horas por ahí, él manifestó de que las víctimas ya estaban sin vida y que estaban enterrados en una colonia Monotingüe, donde nosotros nos trasladamos y buscamos en un sojal, ¿verdad? Donde él dijo que en un sojal, supuestamente en un pozo antiguo, se le había arrojado y se tiró todo encima, madera, entre hojas y eso. Se constató los cuerpos, ¿verdad? Ambos cuerpos en ese pozo, y primeramente fue arrojado Rigoberto Vareiro y encima estaba Diego Osorio. Rigoberto Vareiro tenía 7 disparos, eran todos con entrada y salida, por eso no pudimos nosotros recuperar la bala, que digamos, ¿verdad? Y el joven Diego tenía un disparo en la cabeza, en el cuello, que pasó hacia adelante, también tenía orificio de entrada y salida. A partir de ahí, con todos los informes que nosotros recabamos, pudimos ubicar otros números en el lugar donde se le captó a ellos, porque cuando ellos estaban yendo al encuentro de porque Fernando Araujo fue el que le llamó, nosotros con los cruces de llamadas, con la pericia realizada, encontramos que efectivamente le llamó el día sábado y le dijo, ¿qué tal amigo? Nos encontramos mañana a las 9. Entonces él al otro día salió de su casa en compañía de Diego y se fue al encuentro de pero mintió, dijo que se fue hacia YouTube, pero en cambio se fue hacia el campo que él tenía. Llegado en una zona que se llama Paso Naranjo, ellos le interceptan y nosotros afirmamos que en el propio vehículo se le mató, ¿verdad? Porque después, cuando encontramos los cuerpos, nosotros encontramos parte del rodado con sangre, arrojados también con el cuerpo, y el vehículo incinerado en Carmen del Paraná. Todo era en la misma zona. El trasfondo se está investigando en estos momentos. Según lo que se maneja, tendría que ver con el tráfico internacional de drogas. Sin embargo, hoy, en la fecha, hablamos con la hermana de la víctima, la hermana de Rigoberto Vareiro, Alba Vareiro, quien nos decía que descartan completamente de que el hecho haya sido con trasfondo del narcotráfico, sino más bien los secuestradores querían dinero en efectivo. Compartimos la entrevista con Alba Vareiro. Yo agarré el número de teléfono de Diego en mi celular y empecé a mensajear con ellos para hacer el negocio como dicen ellos, pero tenía que seguir las indicaciones de ellos, según ellos también, y pedían plata y yo siempre le pedía prueba de vida, y si íbamos a hacer el trato, el negocio, pollo asá, como se dice, claro. Yo le doy la plata y ellos nos entregan, mi hermano, y no quisieron aceptar. Yo le dije, aunque sea 1 o 2 palabras, aunque sea hola, que me digan hola para que le puedan inventar esa plata. O sea que lo que conseguimos era 30 nomás. Si empeñamos algunas cosas. Vendiendo. Sí,
algunas cosas y conseguimos ese monto, apenas ese monto. Pero ya aceptó ese monto ellos, ya estaban aceptando ya. ¿Sería la suma de $30.000? Sí, $30.000. Pero pasaba el tiempo y nos condicionaba la hora que nos íbamos a comunicar. Nos dijo las 6 de la tarde. Bueno, empezamos a mensajearnos. Bueno, ya vamos a hacer negocio. Ya está. Y tu hermano mismo se va a comunicar con ustedes después de las 12 de la noche. Esperamos esa hora y nunca llegó. Amanecimos todos así. Y después al día siguiente ya nos enteramos por medio de la prensa el incendio del auto. Se pudo identificar, ¿verdad?, la complicidad de una persona, ¿verdad?, en base a las tareas que se estaba realizando. Por lo tanto, el día de ayer, en horas de la tarde, se produjo su aprehensión. Inmediatamente, en coordinación con el Ministerio Público, ¿verdad?, se procedió a obtener mayores datos, ¿verdad? Los que nos arrojó una ubicación, ¿verdad?, en donde referenció justamente esta persona que podría estar los cuerpos. En base ya también cotejando con datos que nosotros habíamos manejado, ¿verdad?, por lo que se hizo la búsqueda y se encontró, ¿verdad?, en una zona rural de la zona de San Pedro. Conforme a los resultados de las investigaciones que veníamos realizando desde la desaparición de esas dos personas, esos elementos dieron resultado a que nos llegue a esa zona y pudimos constatar de que en el lugar denominado Morotingüe de San Pedro estaban arrojados en un pozo de aproximadamente 5 metros estas dos personas que habían desaparecido en fecha 5 de octubre. Ellos fueron arrojados uno encima de otro y aparte de ellos estaban pedazos de madera, ¿verdad?, pedazos de rollo y también tierra con hojas. Y una vez inspeccionado por el médico forense se constató que ellos recibieron disparos desde hacia la espalda. Diego Osorio recibió un disparo y el señor Rigoberto tiene 3 disparos, también tiene algunas heridas de un arma contundente que sería un puñal. Nosotros pudimos ubicar los números de estos 3 acusados, ¿verdad?, en el lugar de captación y en el lugar donde se le enterró a ellos. Lo importante de esto es, Iván, es las documentales que son para nosotros son pruebas científicas. ¿Por qué decimos eso? Porque nosotros solicitamos los informes de las empresas de telefonía, vienen esos informes, los analistas analizan, ven dónde estaban las personas cuando estaban utilizando esos aparatos celulares. Entonces le ubicaron en el lugar donde nosotros encontramos rastro que el vehículo perdió la dirección y se fue y se trancó por una planta de naranja. Y de ahí a 4 kilómetros ellos son enterrados, ¿verdad?, las dos víctimas. Y se le ubica a Basilicio Salinas alias Chili y Fernando Araujo alias Tractor en el lugar de la captura de la víctima y en el lugar donde se le entierra. ¿Cómo entra Miguel Ángel Chamorro alias Rapay? Él fue el que supuestamente recibió la primera llamada de la víctima Rigoberto Vareiro diciéndole me agarraron, se ya agarra y Bahía y se tiene que traer todo el dinero que hay en casa y en la estación de servicio, porque la familia tenía una estación de servicio, junta ese dinero y lleva hacia YouTube. Supuestamente esa fue la directriz de una de las víctimas. Pero nosotros nunca pudimos verificar eso porque cuando nosotros quisimos conversar también con Miguel Ángel Chamorro, él no se hizo encontrar. Él vino, le entregó a la hermana de Rigoberto el teléfono, le dijo, de este número me llamó Rigoberto, yo no quiero meterme, yo me voy, y se desapareció. A duras penas nosotros le encontramos, le trajimos, pero él cuando nos presentó su celular estaba todo flasheado. Con la pericia se encuentra de que él un día antes también habló con Fernando Araujo y le habrá dicho, está saliendo mi primo, porque era primo de la víctima, y encontramos que le llamó el día 10, el día 9, 10, y todos los días venían hablando en código, ¿verdad? Hablaban en código, inclusive después, cuando ellos estaban desaparecidos, él seguía hablando.
La policía me dijo a mí una vez, doctora, nosotros tenemos que salir de la casa de las víctimas porque se está filtrando algunas cosas que estamos haciendo. Después nos dimos cuenta nosotros de que era Miguel Ángel Chamorro el que le pasaba la información a las personas. Y también nos dimos cuenta de que al único que se le dijo, vas a juntar el dinero, vas a ir a pagar y le vas a agarrar a quien viene a cobrar, fue a él. Entonces, se dice, él tiene, Rigoberto tiene un hermano que está detenido y supuestamente él dio la orden que se pague, pero que se le agarre a la persona que venía a cobrar y el único que sabía era Miguel Ángel Chamorro. Entonces, al enterarse eso, seguramente los que le tenían privado de libertad, ellos decidieron eliminarle porque se dieron cuenta que ya se sabía quiénes eran los partícipes. Así nosotros pudimos reunir varios elementos, así que fueron muy importantes para nosotros y son casi todos científicos, porque con la pericia nosotros pudimos ubicar, primero con los informes de la telefonía y después con la pericia, se pudo ratificar eso, ¿verdad? Porque los analistas ya habían dicho, acá estuvieron Fernando Araujo, Basilicio Salinas y las dos víctimas. Los teléfonos de ellos también estuvieron en la captación. Y cuando fueron trasladados 4 kilómetros de ahí, donde fueron enterrados, también estaba el número de Basilicio Salinas y de Fernando Araújo, ¿verdad? Entonces, así como dice el analista, 2 más 2 es 4, ¿verdad? ¿Qué hacían ellos con las víctimas que posteriormente fueron encontrados sin vida? ¿Cómo ocurrió la emboscada? ¿Cómo fue el momento de la captura, creen ustedes? Y nosotros tenemos, por ejemplo, cuando ellos estaban yendo hacia Fran, Diego le envía una foto a su novia, saca una foto del camino y le envía a su novia y le dice, estamos yendo hacia la campaña, cuando vuelva te escribo. Entonces nosotros buscamos ese camino terraplenado y ubicamos. Y estaba bien en la cercanía ya del inmueble que le correspondía a Fernando Araujo. Y posteriormente el número de la víctima, los analistas pudieron hacer desde que salieron de la casa hasta donde terminó la recorrida, desde Artigas hasta Fran, y de Fran lo que nosotros pudimos ubicar ya era el teléfono solo de Diego y de Fernando Araujo y Basilicio Salinas. O sea que llegaron al punto y ahí Fernando y Basilicio se bajaron y le dispararon a las víctimas que estaban dentro del auto. Así es, ese es lo que nosotros creemos y eso es lo que pudimos probar técnicamente nosotros, ¿verdad? Se sabe que es una zona rural, no había casi casa donde se le agarró, inclusive donde el vehículo pierde la dirección y va y se tranca por una planta de naranja, ese inmueble estaba deshabitado cuando eso. Cuando vuelve el propietario nos llama a nosotros y nos comunica para que nosotros vayamos a levantar evidencia y eso, porque él encuentra que un vehículo entra así sin control prácticamente y deja rastro ahí, ¿verdad? Y posteriormente nosotros vimos que quedó marca, ¿verdad? Por la planta, todo, y el vehículo de Diego era una Toyota Premio gris plata. Y posterior a eso fue incinerado. De ahí ellos andaban con el teléfono de Diego, porque del teléfono de Diego ellos llamaban a pedir el dinero. Ya le mataron y empezaron a negociar. Así es, eso es lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque inmediatamente después se nota que se le enterró porque por el transcurso del tiempo y las características que presentaba el estado de descomposición, el forense refiere de que seguramente se le mató el mismo día. Su propio primo le entregó a Rigoberto, entonces. Sí, eso nosotros pudimos probar en juicio que su propio primo fue. También la familia pensó desde el inicio de que podría ser ese tema de que ya había ocurrido con él, que se le agarra, se le extorsiona, paga, se le libera. Eso es lo que ellos pensaron primeramente, pero como fueron casi 2 días de negociaciones, ¿verdad? Empezó con $50,000, bajaron hasta 30,000, la familia solo reunió 20,000. Entonces cuando ellos dieron supuestamente esa respuesta, le dijo que al otro día le iba a comunicar a las 18 horas dónde te tendrían que entregar el dinero. Pero al otro día, el miércoles a la mañana, ya apareció el vehículo incinerado y ahí ellos deciden denunciar.
Comisario, se habla de una organización muy fuerte entonces en esta zona. Siempre se habló, siempre se tiene información de que existiría un equipo fuerte que está actuando en la zona de San Pedro. ¿Por qué San Pedro? Porque es una zona estratégica, por la zona despoblada en el campo, es una zona donde hay pocos señales de comunicación, entonces estas situaciones son aprovechadas por esos delincuentes. ¿Solamente para que presumen que podría haber represalias entre bandas y bandas después de esto? A partir de esto no se descarta que haya represalia. Solamente a modo de subrayar, Bolivia, uno de los principales productores de cocaína, vienen hasta San Pedro a hacer una escala, por llamarlo de una manera, para luego distribuirse en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay. Eso sería, no se descarta que tengan comunicación o un contacto directo con los patrones, entre comillas, de la zona del norte, de la zona de Bolivia. Entonces se utiliza como tráfico, desciende a la zona de San Pedro, se reabastece por Chile y directamente pasa ya sea Argentina, Uruguay o donde sea. Los cuerpos de Rigoberto y de Diego, los dos secuestrados aquel domingo 11 de octubre del año 2020, fueron encontrados días después enterrados en un profundo pozo en una compañía en las afueras del municipio de San Pedro del Paraná. El primer detenido por el caso, Fernando Araujo Ibarra, alias Tractor, quien de hecho llegó a trabajar para los hermanos Vareiro Vargas, fue el que reveló el lugar exacto donde habían enterrado los cuerpos. Además de haber admitido su participación en el crimen, él delató a los otros integrantes de la banda, que serían identificados posteriormente como Basilicio Salinas, alias Chili, uno de los que también participó directamente en la captura y en el asesinato, y el otro, nada menos que Miguel Ángel Chamorro, alias Rapay. Este último, Rapay, era el primo de Wilfrido Vareiro Vargas, el que estaba preso en la cárcel, y de Rigoberto Vareiro Vargas, el secuestrado. Rapay, justamente, fue el que entregó a su primo a esta banda de secuestradores y el que en complicidad con ellos tramó el cobro de un rescate de $50,000, pese a que las víctimas ya habían sido ejecutadas ese mismo día de la captura. Su hermano Wilfrido, estando en la cárcel, fue el que dirigió entonces la operación de rescate. Exactamente, la señora Alba era la que escribía con la persona que supuestamente usaba el número de Diego, y él le comunica que su hermano no regresaba y que alguien estaba pidiendo $50,000 para que sea liberado, y él supuestamente le dice a Miguel Ángel de que pague, ¿verdad?, la suma esta que le iba a hacer llegar, que pague y que se le agarre a la persona que venga a cobrar. Entonces ahí creo que hubo se descubrieron cosas, digo yo, porque Miguel Ángel le tenía que decir a esa gente que se le tenía que agarrar, ¿verdad?, al que venía a cobrar. Entonces él desaparece y aparece incinerado el vehículo y las personas encontradas en la colonia Monotingüe ya en un pozo común. ¿Cuáles fueron los resultados procesales de los tres implicados que usted menciona? Primero, Miguel Ángel, el primo del asesinado. ¿Qué pasó de él? Cuando nosotros descubrimos que los datos que él había proporcionado no coincidían con los datos que nosotros veníamos recabando, más los análisis en el número de teléfono que él proporcionó, él, cuando eso ya se encontraba en la Argentina, ¿verdad?, se dio a la fuga y se fue a la Argentina, y nosotros pedimos una extradición y él vino, siguió el proceso y continuó el proceso a partir de que se le levanta la rebeldía, y nosotros hicimos el juicio en relación a él, y él fue condenado a 17 años como partícipe del secuestro de esas dos personas, secuestro y con resultado de muerte, ¿verdad?, porque ellos dieron de que el tribunal entiende que hubo el secuestro porque se reunió todo lo presupuesto, ¿verdad?, de privarle, perdí el dinero, todo eso, y que finalmente ellos acabaron con la vida de esas dos personas. Él fue condenado a 17 años. Hace meses nosotros terminamos, hace prácticamente 15 días, 20 días, terminamos el juicio en relación a Basilicio Salinas, después de varias chicanerías también, porque acá el que más presentaba diligencia dilatoria eran los abogados de Fernando Araujo.
Cuando él presentaba algún incidente, apelación, se adhería a Basilio Salinas, entonces nunca podíamos hacer el juicio. Pero finalmente, en enero, se le da arresto domiciliario a Fernando Araujo y parece ser de que él ya quedó prácticamente solo, digamos, y se hizo el juicio en relación a él y pudimos probar, sustentar la acusación, que fue uno de los partícipes también, y fue declarado autor y responsable y fue condenado a 25 años. Basilio Salinas, alias Chili. Él era el que vino de Encarnación, se juntó con Fernando Araujo ese día, domingo a la mañana, y le esperó a las víctimas en la zona de Paso Naranjo y ahí le capturaron ellos. Le acabaron con la vida de esas dos personas y estuvo también en el lugar del entierro, digamos, ¿verdad? De donde fueron arrojados. O sea, él no tenía nada que ver con las víctimas, vamos a decirle un sicario contratado fue. Eso era lo que dijeron los agentes policiales que tomaron datos en la zona de Encarnación, porque él es de Camburetá y habían manifestado que le conocían a él como una persona que era sicario, ¿verdad? Nosotros desde el inicio le identificamos a estas tres personas. Pudimos reunir elementos importantísimos contra estas tres personas, fueron acusados. Y ahí comenzó las diligencias dilatorias de parte de los abogados de Fernando Araujo y en enero del año 2026, específicamente el 21 de enero, el juez Miguel Ángel López dicta la resolución número 12 de fecha 21 de enero y le da arresto domiciliario. Estando también yo de vacaciones, pero a mí me informaron, todos nosotros decidimos apelar. Se apeló y la Cámara revoca el arresto domiciliario, entonces los agentes policiales van en la dirección que él dio, donde iba a cumplir su arresto y ya no estaba. Él está ahora declarado rebelde, ¿verdad? Y vamos a ver si alguna vez es sometido nuevamente, inclusive Iván, nosotros aún en relación a él no hicimos todavía ni la audiencia preliminar, ¿verdad? Y esta causa data del año 2020, son casi 6 años, ¿verdad? Entonces el tribunal o el juzgado penal de garantía tiene que suspender los plazos procesales y reiniciarse una vez que él se presente. Lo que no entendemos es cómo en un caso tan grave, ¿verdad?, un juez se anime a soltarle a una persona que, viendo que los otros coprocesados ya tienen una condena altísima por 17, 25 años, y que se haya animado de soltarle, porque prácticamente le dio un pasaporte para su libertad. Eso es lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Y eso alguna vez se desanima un poco porque para nosotros ese tipo de trabajo lleva tiempo, horas, nosotros no dormimos, yo siempre ando atrás de la policía, me voy en el lugar, hablo con la gente, reunimos elementos así, y que se obstruya, ¿verdad? Porque darle la libertad a una persona así es obstruir la investigación o el proceso penal, porque lo que se busca es que en los plazos establecidos termine un proceso penal y que se termine con condena o con absolución si corresponde, ¿verdad? Aunque se trató de una investigación brillante, porque técnicamente la policía y la fiscalía lograron demostrar dónde estuvieron todos los involucrados en los momentos claves de esta historia, un juez de Encarnación no tuvo mejor idea que liberar al principal detenido, Fernando Araujo Ibarra, alias Tractor, aquel que de hecho había sido el que mostró dónde habían enterrado los dos cadáveres. Coincidentemente, luego de las condenas de 17 años que le impusieron al primo de las víctimas, alias Rapay, y de 25 años que le aplicaron a uno de los sicarios que participó de las muertes, alias Chili, Fernando Araujo, alias Tractor, también claramente iba a correr la misma suerte que los anteriores. Cuando estaba próximo a afrontar juicio oral y público, en el que seguramente lo iban a condenar también a una elevada pena, un magistrado de Encarnación le concedió arresto domiciliario. Obviamente esa medida era una invitación a escaparse, según también entiende la fiscal Azunilda Ocampos. Volviendo al caso judicial, en el año 2023, el considerado cabecilla de esta estructura, Wilfrido Vareiro Vargas, alias Peloncho, fue condenado a 19 años de cárcel. El que era, en teoría, el número 2 de su estructura, Rigoberto Vareiro Vargas,
ya no pudo ser condenado porque lo secuestraron y asesinaron en el año 2020. Sin embargo, el Ministerio Público sí incluyó en el proceso a otros 2 hermanos de ambos, Ever Porfirio y Juan, quienes fueron castigados con penas de 13 años y de 5 años de cárcel respectivamente, también por tráfico de drogas, lavado de dinero y uso de documentos no auténticos. En el momento de la grabación de este material, mayo del año 2026, el principal cabecilla de la estructura, Wilfrido Vareiro Vargas, alias Peloncho, sigue recluido. Como dato anecdótico, cabe recordar a los 2 agentes especiales de la SENAT, Almada y Arrúa, que habían sido detenidos en 2018 por brindar protección a la banda. Estos, luego de un supuesto error de la Fiscalía, obtuvieron el sobreseimiento definitivo tras estar casi 5 años presos. Fue porque el Ministerio Público presentó acusación a destiempo, un mes tarde de lo que supuestamente establecían las normas. Los 2 agentes especiales, Almada y Arrúa, entonces tuvieron que ser reincorporados a la SENAT con todas las prerrogativas de un agente especial. Por sus antecedentes, fueron confinados al depósito de la SENAT en Chacoí, donde sin embargo en enero de 2026 fueron nuevamente procesados por el fiscal de Villa Hayes, Irán Suárez, por el robo de piezas de vehículos incautados que permanecían depositados en ese local de la SENAT. Los agentes especiales Arrúa y Almada ahora soportan un nuevo pedido de prisión preventiva, pero por haber supuestamente carneado vehículos que en teoría tenían que estar protegiendo. Operación Hermanos en San Pedro del Paraná, una de las mayores estructuras de narcotráfico que operó en el sur de Paraguay, desmantelada hace casi 10 años. El cabecilla todavía está preso. El que era el segundo de la organización fue secuestrado y asesinado. El narcotráfico y sus habituales conexiones políticas. Los hermanos Vareiro Vargas no solamente tenían protección de la propia SENAT, sino que también se daban el lujo de blanquear su dinero a través de una municipalidad aliada. Esta fue la historia de los hermanos Vareiro Vargas en Expediente Abierto.